Ustedes que vienen acá a la parroquia La Ascensión del Señor, en este cuarto domingo de Cuaresma hemos leído el Evangelio de San Lucas en el capítulo 15 del 1 al 32, que se conoce comúnmente como el texto del hijo pródigo. Pródigo quiere decir una persona que gasta sin medir, que gasta sin tener, sin calcular las consecuencias de sus acciones. Eso se llama pródigo, una persona que gasta demasiado. Pero yo no me quiero quedar en esos aspectos, sino en lo que pasa acá en la relación entre padre y sus dos hijos. ¿Qué sucede? El hijo menor se aburrió de vivir bueno y se fue. Y el hijo mayor se acostumbró a vivir bueno, pero se quedó resentido con su papá y con su hermano. No vaya a perder de vista eso. Por eso el mayor le dice a su papá: ese hijo tuyo. Es decir, que el hermano mayor ya no reconoce a su hermano como tal, sino que ya lo ve como un enemigo. Ese no es mi hermano, pero sí es hijo tuyo. Y por eso el padre responde: ese hermano tuyo. Miren ese juego ahí. Ese hijo tuyo, ese hermano tuyo. ¿Por qué el padre le dice ese hermano tuyo? Porque le está salvando la vida al hijo menor. Como ya es enemigo, como ya no lo considera su hermano, el paso a seguir es que lo más seguro es que se volvería a repetir la escena de Caín y Abel. El hermano matando a su hermano. Es decir, que el hermano mayor mataría, destruiría, acabaría a su hermano menor. Por eso el padre le dice: ese es hermano tuyo. Entonces el hermano menor se cansó de vivir bueno y se fue. El hermano mayor se acostumbró a vivir bueno, pero con resentimientos. ¿Eso por qué es importante? Porque nosotros tenemos una problemática en el área metropolitana muy seria, que tenemos que captarlo desde este punto de vista. Miren, nosotros procedemos de unas familias católicas y nosotros tenemos una cultura católica. Pero ¿qué pasa? Hoy hijos de nuestra Iglesia Católica se han aburrido de vivir bueno y se han ido a buscar otras realidades y se han ido a comer y a beber de comida y de aguas podridas en otros sistemas religiosos que no son confiables, pero se han ido. ¿Por qué? No sabemos, como tampoco sabemos por qué el muchachito ese se fue de la casa donde lo tenía todo. La cosa es que se van de la Iglesia Católica a andar por ahí y encuentran una serie de realidades donde terminan casi que comiendo y bebiendo cosas que no se pueden garantizar. Y empiezan la proliferación de grupos religiosos de todas las denominaciones y con todos los tintes. Y existen otros, o existimos otros, que nos quedamos en casa, pero nos quedamos y nos acostumbramos. Y no solo nos acostumbramos, sino que también quedamos como resentidos. Entonces, hay muchas personas que van a misa, hay muchas personas que se confiesan, hay muchas personas que rezan, pero dicen que no les gustan ciertas cosas de la iglesia, no defienden a su iglesia, pero no se van porque, no sé, tampoco sabemos por qué el hermano mayor no se fue si quedó resentido con su papá, pero se quedan en la Iglesia Católica, pero quedan como con un cierto resentimiento. ¿Ve usted? ¿Cuál es el problema aquí? Que ante esta variedad religiosa, ante estas personas que se van de la casa y se buscan otros padres, otros dioses, y los que nos quedamos, que tampoco es que nos quedemos con mucha conciencia, tenemos un problema social, y es que ya no tenemos quien armonice las relaciones fraternales. Haga este ejercicio: ponga papá
hijo, hijo. Si usted leyendo este texto del hijo pródigo en San Lucas capítulo 15 del 1 al 32, usted retira al papá, ¿cómo quedan los hijos? Matándose. Se matan, porque el único que armoniza la relación es el papá. El papá le devuelve la dignidad de hijo, lo viste, le da sandalias, le pone anillo, le devuelve su dignidad de hijo y lo protege de su hermano mayor y le devuelve un hermano a su hermano mayor, es decir, estabiliza las relaciones armoniosas, de tal forma que no se maten. Si usted quita al papá de ahí, terminan matándose. Si usted agrega el papá, las relaciones son armoniosas. ¿Qué sucede con nuestra sociedad? Como hoy tenemos tantos cultos, como hoy tenemos una variedad de oferta religiosa, no hay forma en que nos pongamos de acuerdo. Y al no ponernos de acuerdo, perdemos el referente de un solo padre. Y al perder el referente de un solo padre, nos matamos. ¿Ve? Cuando los católicos, luteranos, evangélicos, mormones, musulmanes, judíos se van a poner de acuerdo? Nunca. Y por eso es que la religión hoy, en nuestra cultura antioqueña, de principios católicos y de realidades católicas, ya no influye en esta sociedad, porque hemos tolerado expresiones religiosas, hemos permitido la variedad religiosa, lo cual ha minado nuestra sociedad, de tal manera que nos estamos matando como Caín y Abel. ¿Ve usted el problema? Porque los católicos no defendemos nuestros principios. Nosotros nacimos de unas tradiciones católicas, nosotros partimos de unas tradiciones católicas, y como hoy hay tanta variedad religiosa, hay muchas familias que ya no están creciendo con criterios católicos. Ya hay mamás que no enseñan la fe, ya hay mamás que no siquiera se saben persignar, ni siquiera se saben el Padre Nuestro ni el Ave María, nada, perdieron toda dimensión religiosa, crecen y ayudan a crecer a sus hijos a punta de instintos, y los que somos religiosos nos acostumbramos a estas cosas que la mayoría de los católicos no hacen caso ya a los sacerdotes. La mayoría de los católicos no hacen caso a los sacerdotes. Mire, uno escucha personas católicas, tienen un hijo, católicas, que vienen a misa, esperemos a que crezca para ver qué religión toma. Pero usted no es un católico, pues. Pero es que no se sabe. Se enamora, un par de católicos se enamoran, y lo primero, no, vamos a vivir juntos, a ver cómo nos va. Pero usted no es un católico, pues. ¿Qué pasa? Ve, ¿vos sos católico? Claro, desde chiquito. ¿Y cuándo vas a misa? Cuando me nace. Es que no hay como ir a misa cuando a uno le nace, o sea, una vez en el año. ¿Cómo así? ¿Cuando le nace? Sí, cuando me nace. Es que uno, ¿para qué va a ir a misa cuando no le nace? No, es que cuando me nace voy a misa. ¿Y usted es católico? Sí, claro. Esos son los que se quedan en casa, se acostumbran a, y por eso la religión no influye ya en la sociedad antioqueña, y eso lo podemos analizar a nivel de Colombia, Latinoamérica y Europa entera. La religión, ¿por qué ha perdido su influencia social? Porque como hay tanta variedad de discursos religiosos, la gente, por un lado, está creciendo sin religión porque no saben qué creer. Y por otro lado, los que nos quedamos en casa no sabemos si estamos en lo correcto o estamos en lo equivocado. Háganme el favor. Y toleramos enormemente las expresiones religiosas en una sociedad donde nacimos católicos, hemos crecido como católicos y esperamos morir como católicos, pero toleramos a que mi hijo se consiga una novia que es de tal religión, aceptamos que mi hermano se vaya a tal grupo, lo importante es que crea en Dios. No señor, así no. Y tenemos que luchar por nuestra fe, que sí garantiza durante 2000 años lo que creemos, y no podemos tolerar
tanta división religiosa en una sociedad con una tradición católica? Porque nos estamos hundiendo en el barro. Porque cuando nos vamos a poner de acuerdo para hacer que esta sociedad sea igualitaria? Nunca, porque nos estamos dividiendo a nivel religioso, y al estar dividiéndonos a nivel religioso no vamos a tener un solo padre, y por eso nos estamos matando tan horriblemente. Hermosa la ciudad con tanto progreso, ¿cierto? Cosas tan maravillosas que podemos mostrar, fantástico, pero no podemos pasar de un barrio a otro. Da risa, ¿no? O yo como papá o como mamá, esto a mí sí me ha causado como una impresión, no sé por qué, que yo esté de pronto en mi trabajo o la mamá en su casa y le peguen un telefonazo a uno y le digan: su hijo está en el hospital porque una bala perdida le dio estando en el carro que lo transportaba del colegio a su casa. Eso es muy duro. Eso es muy duro. Y eso pues sin contarle que las niñas de 11 años teniendo hijos, y eso sin contarle otro montón de cosas, pues es muy duro. Pero una sociedad orgullosa de tener unas cosas magníficas, pero donde no nos aguantamos ni el uno ni el otro, y nos matamos de la manera más espantosa. ¿Por qué? Porque hemos olvidado nuestros principios. ¿Por qué? Porque hemos desfigurado nuestra cultura. ¿Por qué? Porque hemos olvidado que nosotros no somos unos aparecidos, sino que nacimos de una cultura religiosa, que tenemos un solo Padre que nos exige vernos como hermanos, y necesitamos recuperar esas raíces. Necesitamos ser orgullosos de lo que nosotros hemos recibido por herencia por más de 2000 años, y necesitamos no más tolerancia ante expresiones religiosas que no garantizan nada, porque nos estamos hundiendo en el barro, y cada vez la situación va a ser peor si no tenemos un mismo Padre que armonice nuestras relaciones como hijos y hermanos. El Señor esté con vosotros.